Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Empezamos el segundo bimestre en nuestra asignatura de lenguaje. Entonces, para ello te pido que tengas todo lo necesario para poder trabajar, lo tengas a la mano. Tu libro, tu lapicero, tu cuaderno para anotar. ¿De acuerdo? Este primer capítulo de nuestro libro, nuestro tema es el adjetivo. Nos da el siguiente ejemplo, mira. El foco es amarillo. Recuérdate, ¿cuál es el verbo? Es, ¿verdad? ¿Qué tipo de verbo será? Un verbo copulativo. Pregunto al verbo, ¿qué es amarillo? El foco. ¿Qué viene a ser esa parte? El sujeto de mi oración. Y es amarillo, ¿qué vendría a ser? Es mi predicado. Ahora, si nosotros fraccionamos por palabras, vamos a ver que él, su categoría gramatical es un artículo que acompaña ¿a quién? Al sustantivo. Entonces, ¿cuál será el sustantivo? Foco, ¿verdad? Un sustantivo común. Es, ya sabemos que es el verbo copulativo. Y amarillo, ¿qué vendría a ser? Amarillo, rojo, azul, adjetivo. Entonces, ¿qué está haciendo el adjetivo? Está indicando una característica en el sustantivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? Los adjetivos son palabras que modifican ¿a quién? Al sustantivo. Lo acompañan y van a proporcionar información de este, como por ejemplo, propiedades, características, cualidades, etc. Observa ahora. Vamos a ver al adjetivo calificativo y vamos a definir al adjetivo calificativo desde los criterios de la lingüística, ¿verdad? La morfología, la semántica, la sintaxis y la lexicología, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas cuando nosotros hablábamos de la morfología? ¿Qué estudia la morfología? La estructura interna de las palabras. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Cartera negra. ¿Cartera qué vendrá a ser? Sustantivo, ¿verdad? ¿Qué género me indica? Femenino. ¿Y en qué número se encuentra? Singular. Entonces, el adjetivo que acompaña al sustantivo va a concordar ¿en qué? En género y en número. ¿Con quién? Con el sustantivo. Entonces tengo aquí negra, ¿qué vendría a ser? Adjetivo y se encuentra en género femenino y en número singular, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos observar? Que el adjetivo, ¿verdad? Para concordar con el sustantivo que expresa género y número. Es por eso que se dice que morfológicamente el adjetivo es una palabra variable. ¿Por qué? Porque tiene accidentes gramaticales de género y número. ¿De acuerdo? Vamos a la semántica que estudia el significado de las palabras. Niño. Niño que vendría a ser sustantivo. ¿Qué podemos decir del niño? Que es inteligente, que es grande y que es bueno. ¿Qué estamos indicando en el sustantivo? Estamos indicando cualidad y característica, ¿verdad? Por lo tanto, semánticamente, ¿qué podemos decir? Que el adjetivo es una palabra que va a expresar característica de ubicación, tamaño, color, valor, etc. ¿De acuerdo? La sintaxis ya estudia la estructura de la oración, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros decimos la niña pobre está feliz, ¿está qué viene a ser? El verbo copulativo que viene del verbo ser y estar, ¿verdad? Pregunto al verbo, ¿quién está feliz?
la niña. Si analizamos el sujeto de la oración, vamos a ver que la, que viene a ser artículo. Niña es un sustantivo y cumple la función de núcleo del sujeto. Ya la clase anterior lo hemos visto. ¿Pero qué me dice de la niña? Ah, ya, que es pobre, ¿verdad? ¿Y qué está indicando? Una característica. Por lo tanto, pobre, ¿qué viene a ser? Adjetivo. ¿Y cuál es la función en este caso del adjetivo? Modifica al sustantivo. Entonces está cumpliendo la función de modificador directo. Pero mira, pasamos al predicado y me dice, está feliz. Está es el verbo copulativo. Recuérdate que los verbos copulativos no tienen significado propio. Por lo tanto, feliz, triste, ¿qué vienen a ser? Adjetivos que indican una característica en el sustantivo, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, el adjetivo, ¿qué está haciendo? Está completando el significado del verbo copulativo. Entonces, ¿qué pasa a ser? Mi atributo. Mira, entonces, ¿qué funciones va cumpliendo el adjetivo? De modificar al sustantivo. Entonces va a ser modificador directo. Cuando completa el significado de verbos copulativos, pasa a ser ¿qué cosa? Mi atributo. La siguiente oración me dice, Cecilia estudia contenta. Verbo, estudiar. ¿Quién estudia contenta? Cecilia. ¿Y Cecilia qué vendría a ser? Sustantivo y pasa a ser el núcleo del sujeto. Estudia. Estudia ya es un verbo no copulativo. Por lo tanto, contenta, ¿qué pasa a ser? Mi predicativo. La lexicología estudia el inventario de las palabras. Por lo tanto, los adjetivos se van incrementando. Nosotros lo vamos creando de acuerdo a nuestra necesidad para poder expresarnos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que se incrementa constantemente al admitir la incorporación de nuevas palabras, es decir, va a ser ¿de qué? De inventar. Antes de entrar a ver la clasificación de los adjetivos, vamos a unas recomendaciones para el uso del adjetivo, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir? 1. Que los adjetivos, nos dice, pueden apocoparse. En algunos casos, cuando anteceden al sustantivo, o sea, cuando van antes del sustantivo, se van a apocopar. ¿Y qué quiere decir apocopar? O sea, va a suprimir uno o más sonidos finales de una palabra. Por ejemplo, tengo el adjetivo bueno. El adjetivo bueno se puede apocopar si va delante del sustantivo en buen y ha suprimido el sonido, el último sonido. Grande en gran y suprime los dos últimos sonidos. Malo en mal y suprime el último sonido. Entonces, podemos decir, por ejemplo, mi gran, no voy a decir mi grande amor eres tú, ¿sí o no? Si no, suprimimos, lo vamos a apocopar y vamos a decir mi gran amor eres tú. Tienes un mal comportamiento. ¿Qué pasó con el adjetivo? Se ha apocopado. Ha suprimido el sonido final y decimos tienes un mal comportamiento. Otro de los casos, vamos a ver que el adjetivo y el sustantivo, ya hemos dicho, deben concordar en género y en número. Ejemplo, la niña estudiosa. Niña es sustantivo, un sustantivo común, y estudiosa es adjetivo. Género en niña, femenino. Estudiosa, femenino. Número de niña es singular. Y estudiosa también se encuentra en singular. Por lo tanto, el sustantivo y el adjetivo están concordando en género
y número. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora decimos, los niños educados. Niños, su género, ¿cuál va a ser? Es masculino y su número es plural. Educados, género masculino y número plural. Entonces, ¿qué decimos? El sustantivo niños y el adjetivo educados están concordando en género y número. Pero mira, nos dice que en algunos casos esto varía de acuerdo a la posición del adjetivo, si está antes o después del sustantivo y de la cantidad de sustantivos que encuentres en la oración. Vamos a unos ejemplos, ¿de acuerdo? Mira, ve, cuaderno, sustantivo, lapicero, regla y borrador. Son sustantivos, ¿de acuerdo? ¿En qué número se encuentran? En singular. Pero ahora mira el adjetivo. Nuevos. ¿En qué número se encuentra? En plural. Vamos al otro ejemplo. Cartera, blusa, falda y pantalón. ¿De acuerdo? ¿En qué número se encuentran? Singular. Tus sustantivos están en singular, pero tu adjetivo nuevos se encuentra en plural. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice, cuando el adjetivo va después de varios sustantivos, este se escribe ¿en qué? En plural. Es por eso que los adjetivos están en plural. Si todos los sustantivos son femeninos, el adjetivo también lo será, o sea, el adjetivo también va a ser femenino. Si los sustantivos están en masculino, el adjetivo también va a estar en masculino. Pero si los sustantivos pertenecen a distintos géneros, o sea, masculino y femenino, entonces me dice el adjetivo irá en plural, mira, y masculino. ¿De acuerdo? Tengo cuaderno, lapicero, masculino, regla, femenino. Nuevos, ¿el adjetivo en qué está? El adjetivo se encuentra en plural masculino. ¿De acuerdo? La segunda o la tercera norma me dice, cuando el adjetivo va antepuesto, ahora va antes a varios sustantivos, entonces este concordará con el primer sustantivo, el que esté más cerca, y va a concordar en género y número. Ejemplo, cuadernos, sustantivo. Lapicero, sustantivo. Regla, sustantivo. Borrador, sustantivo. Pero mira, cuadernos, número, plural. Lapicero, singular. Regla, singular. Borrador, singular. Pero ¿qué dice la norma? Cuando el adjetivo se encuentra antes, o sea, antepuesto ¿a quién? A los sustantivos, ¿qué va a pasar? Va a concordar con el que está más cerca. ¿Quién está más cerca? Cuadernos. ¿Y cuadernos en qué número se encuentra? Se encuentra en plural. Entonces, ¿qué está haciendo el adjetivo nuevos? Está concordando ¿con quién? Con el sustantivo cuadernos, ¿en qué? En género y número. Es por eso que se encuentra en género masculino y en número plural. Pero ahora tengo, mira, cartera, blusa, falda. Cartera, blusa, falda, ¿en qué número se encuentran? En singular, ¿verdad? ¿Y en qué género está? Femenino, mientras que pantalón es masculino.
Pero ¿qué me dice la norma? Cuando el adjetivo está antepuesto al sustantivo, entonces va a concordar con el que está más cerca. Cartera, femenino, singular. Entonces, ¿qué dice? Nueva, cartera, blusa, falda y pantalón. Se cumple la norma. La siguiente norma me dice, los comparativos de superioridad, como mejor, peor, superior, inferior, menor, y los superlativos absolutos como óptimo, pésimo, mínimo, no deben ni deben ser modificados ¿por quién? Por los adverbios de cantidad. Más ni muy, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo hiciste más mejor. ¿Será correcta la expresión más mejor? No, ¿verdad? Eso es incorrecto. ¿Cuál es lo correcto? Lo hiciste mejor, nada más. No podemos anteponer el adverbio más. Este trabajo es muy pésimo. Pésimo es el adjetivo, superlativo absoluto. ¿Qué me dice la norma? Que no puedo anteponer el adverbio de cantidad muy. ¿Eso qué es? Incorrecto. ¿Cuál es lo correcto? Este trabajo es pésimo. Quinta norma. En los tratamientos de cortesía, como su excelencia, su majestad, el adjetivo va a concordar con la persona, siempre concuerda con la persona a la cual nos dirigimos. Por ejemplo, su majestad, el rey Carlos V, estuvo enfermo. ¿Quién es la persona? El rey, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo el adjetivo enfermo? Está concordando ¿con quién? Con la persona, rey. Rey masculino, singular, mi adjetivo masculino, singular. Siguiente ejemplo. Su majestad, la reina Victoria, estuvo callada. Reina, ¿de acuerdo? Reina Victoria, ¿ya? Mi verbo, estar, estuvo callada. Entonces, la reina Victoria, femenino, singular, mi adjetivo también tiene que estar en femenino singular. Vamos a la clasificación según su ubicación, ¿de acuerdo? Entonces, según la ubicación del adjetivo, nosotros lo vamos a clasificar en adjetivos explicativos y adjetivo especificativo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si decimos, las hermosas playas de Lima son muy visitadas en verano, preguntamos al verbo son, ¿ya? ¿Qué son muy visitadas en verano? Las hermosas playas de Lima, donde playa es el sustantivo. Pero ¿qué se dice de las playas de Lima? Que son hermosas. Ese es el adjetivo. ¿Dónde se encuentra el adjetivo? Se encuentra antepuesto al sustantivo. Cuando el adjetivo se encuentra antepuesto al sustantivo, mi adjetivo va a ser explicativo. ¿De acuerdo? Es llamado también no restrictivo. ¿Por qué? Porque no delimita al sustantivo al señalar una cualidad. Este tipo de adjetivos es subjetivo y lo vas a reconocer porque se ubica antes del nombre. Y si en algún momento lo encuentras o lo puedes encontrar
después del nombre, después del sustantivo, va a ir entre comas, como en el segundo ejemplo. Ahora cambiamos la posición del adjetivo y vamos a decir las playas hermosas de Lima, ¿de acuerdo? Donde playas, ya sabemos, es el sustantivo y hermosas es el adjetivo que me da una cualidad y o característica en el sustantivo. Como va después del sustantivo, lo encerramos entre comas. ¿Por qué? Porque este tipo de adjetivo es subjetivo. Vamos a la segunda clasificación y decimos, la sopa caliente se derramó sobre mi vestido. Preguntamos, ¿qué se derramó sobre mi vestido? La sopa caliente. Sopa es el sustantivo. ¿Y cómo estaba la sopa? Caliente. ¿Qué está indicando? Una cualidad y o característica. Esta característica del sustantivo viene a ser el adjetivo. En este caso, ¿dónde encontramos al adjetivo? Lo encontramos después del sustantivo, ¿verdad? Pero la cualidad o característica que se está indicando del sustantivo es objetivo, es real. Entonces, cuando el adjetivo expresa una cualidad o característica que es real y se coloca después del sustantivo, entonces mi adjetivo va a ser especificativo. Entonces, los adjetivos especificativos es la característica denotativa u objetiva de un sustantivo y se ubica después del nombre. ¿Para qué? Para restringirlo de los demás. En el segundo ejemplo tenemos los animales salvajes serán llevados a la selva peruana. Pregunta al verbo, ¿quiénes serán llevados a la selva peruana? Los animales salvajes. Animales, sustantivo común. ¿Pero qué se dice de los animales? Que son salvajes. Es una característica real, objetiva. Por lo tanto, mi adjetivo es especificativo y se ubica después del sustantivo. Según el significado, vamos a encontrar al adjetivo epíteto y al adjetivo gentilicio. ¿Cuándo decimos que es un epíteto? Por ejemplo, el ardiente fuego. ¿El fuego es ardiente o no? Claro que sí, ¿verdad? La piedra dura. La piedra, una característica de la piedra es que es dura. ¿Qué podemos decir? Que el epíteto, el adjetivo epíteto, señala una característica propia que es inherente del sustantivo. Este tipo de adjetivo lo utilizamos bastante en la literatura. En nuestro lenguaje o nuestra lengua cotidiana suele expresarse como una redundancia. Es por eso que usualmente no lo utilizamos, más frecuentemente se va a utilizar en la literatura para, mira qué contrariedad, para embellecer la expresión. Ahora, si hablamos del adjetivo gentilicio, señala, ¿qué nos va a señalar? Nacionalidad. Nos señala la nacionalidad o el lugar de origen, ya sea de una persona, ya puede ser de algún objeto, etc. Por ejemplo, fútbol peruano. ¿De dónde es el fútbol? De Perú. Por eso es peruano. Comida. ¿De dónde es la comida? Italiana. Es de Italia, por eso es una comida italiana. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando el lugar y la nacionalidad de origen.
Muy bien, jóvenes. Te hago recordar, por favor, tienes que dar el examen y tienes una sola opción, ¿de acuerdo? Una sola opción. Por eso, antes de marcar, analiza cada pregunta, ¿ya? Y lee atentamente cada una de ellas. También tienes una tarea para desarrollar en el mismo Classroom, todavía no al libro, ¿de acuerdo? Porque hemos llegado a la mitad de este capítulo, ¿ya? Entonces, la siguiente clase terminaremos este capítulo que nos está hablando acerca del adjetivo, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Tienes que dar tu examen y la tarea del Classroom. Por favor, lo marcas, lo haces con lapicero para que se visualice bien y me lo envías por el mismo Classroom. ¿De acuerdo? Te estoy mandando el manual, la guía, para que me lo puedas enviar. Pero si en caso no pudieras enviármelo por el mismo Classroom, ¿ya? Te doy mi WhatsApp, me lo mandas por el WhatsApp, ¿de acuerdo? Mi número es 923-175-922, ¿de acuerdo, jóvenes? Si tienes alguna consulta, también me puedes escribir ahí, ¿de acuerdo? Ok, jóvenes, entonces eso ha sido todo por hoy. Cuídate, cuida a tu familia y para poderlos cuidar y cuidarnos nosotros hay que lavarnos frecuentemente las manos y lo más importante, quédate en casa para que más adelante podamos saludarnos y podamos darnos un fuerte abrazo. Hasta la siguiente clase, jóvenes. Éxitos en sus exámenes y en las tareas. Hasta la vista.